Ah, hablemos entonces del otro tema que está dentro del concepto de evaluación de efectos de tratamiento. Entonces, lo que hice la clase pasada fue hablar del concepto de difference and difference. Y difference and difference lo que trataba de evaluar es, si lo queremos resumir a un enunciado un poco sencillo, es una diferencia de media. El promedio de la variable de interés cuando fue tratada menos el promedio de la variable de interés cuando no fue tratada. Y simplemente la diferencia entre ambas es el difference and difference y se puede resumir o conceptualizar como una diferencia de media. Obviamente cuando le agregamos más controles, eso se vuelve un poco más complejo, pero en general el concepto en su forma más sencilla es este. Ahora, hicimos en ese momento tres supuestos básicos cuando hablamos de difference and difference. Los supuestos básicos fue que había un comportamiento paralelo de los individuos analizados antes de la intervención, que la intervención había ocurrido para todos en el mismo momento, y la tercera era, que probablemente es la más efectiva de todos, era que era para unidades individuales. ¿Sí? Es decir, teníamos información de cada persona o de cada individuo que fue intervenido, ¿no? Bien, el control sintético rompe con el tercer supuesto y dice, no, pensemos por un momento en el que lo que no tenemos es información agregada. Y eso es muy común. Piénselo tan solo un poco así, es decir, a lo mejor solo tienen el agregado de la información nacional, por ejemplo, la evaluación del porcentaje de deserción escolar, ¿no? Solo lo tienen a nivel nacional, no lo tienen a nivel municipal, no lo tienen a un nivel muchísimo más desagregado. Y tienen eso para muchos países. Vale, bien. Entonces, aquí quiero empezar con un ejemplo, que es un trabajo, en el 2023, este trabajo ganó un premio del Centro de Investigaciones Espinosa Iglesias. Está aquí el documento, si quieren lo podemos ver muy rápido. Este es el documento, seguro fue algo famoso seguramente para los noticias en algunas semanas. Este es el trabajo de Gu Mora. ¿Vale? Bien, este trabajo fue, digamos, un poco criticado porque hablaba de un concepto que nadie había evaluado como tal, ¿no? Y a lo mejor tiene sus asegúnes, pero esta es la idea básica. La línea roja en ambas gráficas es la evolución de la economía mexicana. Las líneas grises o de menor intensidad son el desempeño del resto de las economías en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que encuentra el documento? Encuentra que México tiene un desempeño significativamente menor que el de las economías con las cuales hubiera sido podido ser comparado. Entonces, ¿y cuál es el evento que según el autor encuentra que fue como el tratamiento? El evento que le dio tratamiento a la economía mexicana, según él, fue la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, es como el pecado original, si lo queremos llamar así, fue ese evento. Entonces, lo que el autor argumenta es, dice, bueno, ¿y qué hubiera, la pregunta que se hace es, ¿qué hubiera pasado a la economía mexicana si no se hubiera cancelado este aeropuerto? Esa es la pregunta que trató de responder, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues es complicado, ¿no? Porque, ciertamente los hubieras no existen como tal, pero la técnica de control sintético de lo que trata es de construir el escenario contrafactual, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de cómo construimos escenarios contrafactuales para los cuales no ocurrieron, pero que podemos hacer una inferencia sobre cómo hubieran sido, ¿sí? Si no hubiera ocurrido la intervención. Entonces, algunas de las ideas que a lo mejor podemos tener es que a lo mejor la trayectoria por ejemplo, del IGAE hubiera sido tal vez esta, seguida más como ocurrió para el resto de países, ¿no? Así, tal vez porque México es alguien muy promedio, ¿no? Esta cosa que no sé por qué, pero a la gente le gusta llamarle neoliberal. Yo no tengo claro qué es eso, pero espero que alguien sí. Digamos que eso de allá, en México era una economía muy promedio. Entonces vamos a asumir que eso es lo que le hubiera ocurrido, ¿no? Al IGAE. Por otro lado, el PIB, ¿no? ¿Qué le hubiera pasado al PIB? Probablemente hubiera seguido esta trayectoria, hubiera sido esta caída y a lo mejor hubiera estado acá. ¿Quién sabe? Maybe yes, maybe no, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, el control sintético, digamos, así como motivando un poco el análisis,
trata de construir esa línea azul. ¿Cómo le hacemos para proponer esa línea? Entonces, notemos un poco los dos enfoques que he planteado de la clase, ¿no? El diferente simplemente es comparar un conjunto, un pool de personas que fueron tratadas, con individuos que fueron tratadas, con otro pool de personas que no fue tratada. Entonces, el efecto del tratamiento es el resultado, digamos, la variable objetivo, cuánto cambió respecto del escenario de que no fue tratado, ¿no? Es el cambio. Ahora, ¿qué es lo que trata de hacer control sintético? Es decir, tratar de reconstruir el comportamiento de la variable, el objetivo que hubiera ocurrido si es que no hubiera habido la intervención. Es la manera en que lo podríamos pensar. ¿Vale? Bien, ¿dudas con el planteamiento? Entonces, digo, si luego quieren ver el documento, está bastante interesante. Me gusta a mí personalmente, creo que es una forma interesante de hacer cosas. Digo, no por hacer un premio, no. Pero está interesante el documento al final del. Bien, entonces, un poco de contexto de de qué voy a hablar ahora, de ahora en adelante. De ahora en adelante voy a hablar de J más 1 unidades. ¿Quiénes son estas unidades? Estas más J más 1 unidades, entonces vamos a hablar de unidades agregadas. Entonces, digamos, una de las primeras condiciones es, hablamos de unidades agregadas. ¿Qué pueden ser esas unidades agregadas? Pueden ser países, pueden ser municipios, pueden ser regiones, pueden ser ciudades, pueden ser grupos de personas específicos, por ejemplo, grupos técnicos, comparar, a lo mejor, no sé, podríamos comparar cuál es el desempeño económico de comunidades que se autodeterminan como autónomas, son indígenas, podemos comparar a lo mejor con los grupos en Estados Unidos, con el grupo mexicano, ¿no? Eso podría ser algo interesante que verificar. Bien, este, entonces tengo J más unidades, en general lo que voy a asumir es que la primera unidad, la unidad que voy a denominar cuando J es igual a 1, voy a decir que esta es la unidad tratada. Entonces, digamos que tengo un conjunto de unidades y justamente solamente por simplicidad a la primera unidad voy a decir que es la unidad que fue tratada. Entonces, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Que tengo J unidades, completamente J, unidades que fueron no tratadas. Entonces, regresando un poco con el ejemplo que motivé la discusión, es el número de unidades que no fueron tratadas en el paper que les comento, fue el resto de países. La unidad que fue tratada fue México, porque fue la única que observó un evento de política pública como el que conocemos, una decisión de una cancelación de una organización. ¿Vale? Bien. Ahora, un poco también la historia del control sintético pasa por, digamos, um, probablemente el paper que más van a ubicar en este mundo del control sintético es un paper de Abadi, así como se escucha Abadi. Abadi. Creo que es del 2003, si no mal recuerdo. Y Abadi lo que evaluó fue el efecto que tenía el terrorismo en el País Vasco. Entonces, la pregunta que él se respondió fue la siguiente, es decir, ¿cómo se hubiera comportado la economía de la región conocida como la región vasca de esa zona de España, si es que no hubiera habido ataques terroristas en los 80? ¿Sí? Entonces hace un análisis y utiliza, digamos que su unidad J1 es la región vasca y el resto de las unidades J son el resto de unidades de las regiones que componen cercanas a España, y entonces lo que encuentra es que en efecto el terrorismo tuvo un efecto de disminución de la actividad económica en la región vasca. Y la forma, digamos, el argumento que él hace o que construye es que dice que en general la región antes de que ocurrieran ataques terroristas tenía incluso corporativos importantes ubicados geográficamente en esa zona. Después de que hubo ataques terroristas o digamos de ese intento de separación, muchas de las corporativos migraron a otras regiones del país y sobre todo fue, digamos, como cabezas corporativos, no necesariamente como la actividad productiva, entonces la caída no fue tan fuerte en general, ¿no? Este, este trabajo de Abadi se ha tratado de replicar un poco para México, al menos yo conozco un par de intentos que se ha hecho, como cuál es el efecto que tuvo, por ejemplo,
la inseguridad sobre la región, sobre el país, qué le hubiera pasado al país si, por ejemplo, no hubiéramos entrado en este ciclo de violencia, ¿no? Esa es una de las preguntas que se puede hacer. El problema que tiene es que no podemos decir que todas las regiones del país fueron tratadas al mismo momento, ¿no? Es decir, por ahí hay como zonas que no eran violentas, que no tenían violencia en algún momento, y otras zonas que sí lo tienen. Piensen, el ejemplo más actual debe ser tal vez Chiapas. Chiapas era una zona que no tenía índices altos de violencia, y hoy día no podemos decir, ¿vale? Bien. Eh, entonces, tengo J más 1 unidades. Mis unidades que tengo las voy a indexar de esta manera. Entonces, la primera es la unidad tratada y el resto son mis unidades, que en general le voy a llamar pool de donadores. ¿Qué significa un pool de donadores? Un pool de donadores es el conjunto de las otras unidades que lo que van a hacer es aportarme información para construir el escenario contrafactual. Es decir, yo sé que la unidad 1 fue tratada y el resto de las unidades J no fueron tratadas. Entonces, ese conjunto de unidades no tratadas me aportará la información de cómo debió haber sido el comportamiento de la variable objetivo si no hubiera habido intervención. Regresémonos un poco a mi gráfica de aquí arriba. Es decir, en este caso, ¿quién es el pool de donador? Probablemente el resto de las líneas grises. ¿Para eso? ¿Para qué? Para tratar de construir mi curva azul. Entonces, un poco la intuición lo que nos hace pensar es que digamos, el análisis de control sintético muy probablemente es como una especie como de promedio. Y eso es cierto. Es decir, lo único que hacemos en control sintético es como traer la información, el promedio del resto de variables, este, para tratar de reconstruir el escenario contrafactual. Ahora el tema ¿es un promedio simple o es un promedio ponderado? Yo creo que es un promedio ponderado, seguramente para todos pasa por la cabeza eso. Es decir, no podemos decir que, por ejemplo, Bangladesh sea un buen pool, un buen donador para la economía mexicana, porque en realidad ni siquiera estamos en una zona geográfica parecida, ni tenemos problemas similares. Pero tal vez Estados Unidos sí, ¿no? Sí es un componente que debería aportar muchísimo más para construir el escenario contrafactual. Canadá, tal vez, ¿no? Y algunas regiones de Europa. ¿Vale? Bien. Entonces, tengo mi pool de donadores. Como lo comenté arriba, esta es mi unidad tratada, será la unidad 1. Y en general voy a construir esta matriz X, donde la llamaré X0, y lo que contiene cada una de estas X que está aquí será un conjunto de variables explicativas del pool de donadores. Entonces piensen esto un poco así. Imagínense que quisiéramos reconstruir el PIB de México, ¿no? Después de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, si tenemos un conjunto de donadores que van desde 2 hasta J más 1, esta matriz X debería de ser un conjunto de factores que explican el crecimiento económico de cada uno de los países. Entonces, X2 es, por ejemplo, ¿qué podría explicar el crecimiento del donador 2? El XJ más 1 es qué podría explicar el crecimiento del donador J más 1. Normalmente estos son las mismas variables. Entonces, por ejemplo, si hablamos de querer reconstruir la actividad económica, a lo mejor tendríamos que ahí los índices de producción industrial, tal vez de todos los países, tendríamos a lo mejor los niveles de tasas de interés, una de esas, alguna otra información macroeconómica que nos permita reconstruir, que nos permita explicar el crecimiento económico del resto de países que no fue tratado. Por eso, este X0, por eso fue el resto de países que no fue tratado. Aquí no está mi variable tratada. Por eso empieza desde X2. ¿Vale? ¿Está claro el, el, el argumento? ¿Sí? Ok, vale. Bien. Entonces, de esta forma, entonces el efecto de la intervención es el siguiente. Es para el momento T, que es T0, digamos T0 es donde ocurre la intervención. En nuestro ejemplo, T0 es cuando se cancela el aeropuerto, o desde el punto de vista del paper de Abadi, T0 es cuando ocurren los atentados terroristas. ¿Vale? Entonces, digamos, en ese punto es el punto tratado. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que buscamos hacer? Es comparar, digamos, Y subíndice 1T elevado a la I, bueno, el supraíndice indica es
cuando fue intervenido, ¿sí? Entonces lo que queremos es comparar la variable que resultó derivado de la intervención menos la variable que hubiera resultado si no hubiera ocurrido la intervención, ¿sí? A esto lo voy a llamar T1 subíndice T. Es el efecto que ocurre justamente en el periodo posterior a la intervención, pero que hubiera, digamos, la diferencia entre el escenario observado y el escenario contrafactual. Eso es lo que tengo cuantificado. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces, problema muy grande. Entonces, regreso a mi idea. Entonces, el control sintético, como tal, es construir el promedio ponderado de las unidades que, del conjunto de donadores, ¿sí? Entonces, formalmente, digamos, de alguna manera, el conjunto de donadores lo voy a representar por un vector que es de J por un peso. Entonces, ¿quién es W? A final de cuentas, W es la matriz de pesos o de aporte que le va a hacer cada donador a la variable de la unidad tratada. Entonces, pensemos un poco de esta manera. Si W, en el caso que estamos analizando, fuera la matriz de pesos para querer reconstruir el IGAE mexicano después de la cancelación del aeropuerto, muy probablemente el W asociado a Estados Unidos debería ser el más grande, ¿sí? Porque probablemente es el donador que más información le va a aportar al promedio ponderado para reconstruir el PIB mexicano, ¿sí? Luego seguiría tal vez Canadá y tal vez luego seguiría la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea, tal vez luego Latinoamérica o Asia tal vez antes, y muy, muy, muy lejos por allá África, ¿no? Si estuviera un pool, si dentro del pool de donadores estuviera un país africano. Ah, es que es un typo, en realidad eso debería ser puntito. Ah, sí, gracias por la observación. Este de acá debería ser en realidad puntito. Muy disculpas. Es un typo. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en general? Lo que hacemos es lo siguiente, entonces, es esta suma que está aquí, es la suma ponderada de cada una de las variables del conjunto de donadores, y con esta reconstruimos la variable el escenario contrafactual, es decir, cuál es la variable que hubiéramos observado si es que no hubiera ocurrido la intervención. Entonces, como muy, digamos, de una forma muy sencilla, lo que ocurre es que YJ en realidad es como si hiciéramos una regresión de X por beta, donde X es XJ, es decir, es X, como lo definí arriba, es el conjunto de valores explicativos o de regresores con las cuales puedo construir a J, perdón, a Y. Ayer de algún donador y simplemente hacer una regresión. ¿Ya? Hago una regresión para cada uno de los donadores y luego todas las regresiones que construí las utilizo para reconstruir la variable que me interesa. ¿Vale? Es una manera de... Bien. La forma más sencilla de analizar esto, o digamos la versión más sencilla, que de hecho es el ejemplo que vamos a hacer, es asumir que, por ejemplo, esta matriz X de valores explicativos para la variable de interés es simplemente los valores pasados. Es decir, por ejemplo, ¿cómo podemos reconstruir la variable de interés del pool de donadores? Bueno, simplemente es como utilizar su formación pasada. Y ya. ¿Sí? Es la forma más sencilla. Es decir, asumamos por un momento que estamos en un verdadero reto porque no encontramos la información individual de todos los donadores, de las mismas variables, de las mismas unidades, de las mismas, digamos, utilizando los mismos deflactores, tal vez. Entonces, en ese escenario adverso, lo mejor sería utilizar la información pasada de las variables para explicar la información futura de las variables del pool de donadores. Y ya, con eso sería la versión más. Bien, ¿dudas con este planteamiento? ¿No? Vale, entonces, dicho esto,
el análisis de control sintético se resume en resolver este problema de optimización. Todo el control sintético se resume en... Lo que me voy a responder es, quiero responder, ¿quién es el W que minimiza todo esto? Y ya, eso es todo lo que tenemos. Tal vez lo único que desconozco hasta este punto es V. V es un parámetro como de ajuste, normalmente un poco arbitrario, no normalmente, es muy arbitrario. Ahí tendremos que tomar alguna decisión o tomar algún tipo de valores constantes ya predefinidos por nosotros de una forma muy arbitraria. Incluso puede ser como una especie de creencias, ¿no? Que ustedes tengan, ¿no? O sea, que a lo mejor piensan que un conjunto, una parte muy específica del pool de donadores debería ser el que aporte más, nada más porque ustedes lo creen. Esa es parte de la información que contaría V, ¿vale? Bien. Otra cosa que suponemos es un poco para evitar como comportamientos explosivos, es que la suma de los ponderadores es 1. Y ya está. Si podemos resolver este problema de optimización, entonces lo único que basta es simplemente reconstruir la variable de interés, que sería básicamente la variable observada más lo que le estamos construyendo de aportación por el hecho de haber sido intervenido. ¿Vale? Bien, ¿duda? Ok, vale. Entonces vamos a ver un ejemplo en Python. ¿Vale? Vayamos a Python, entonces, voy a trabajar hoy con clase 12, que es control sintético, y vamos a trabajar con un ejemplo que es muy famoso de Abadi, Diamond, también es uno de los papers como seminales en el análisis de control sintético. Abadi, digamos, el primer paper que escribe sobre el efecto que tiene el terrorismo en el País Vasco. Abadi es español, por eso, digamos, es un poco la historia de por qué empieza por ahí. Y luego hace este trabajo en el 2007 con Diamond y Aymula. Este, bien, entonces, por ahí hay un webinar bien interesante de Abadi, creo que fue el año pasado, no me acuerdo, o hace 2 años. Quería un webinar sobre, entren a la página de la American Economic Review, por ahí, si luego tienen tiempo, tiene muchos seminarios. O sea, cada vez que ocurre la conferencia de la American Economic Review, que es, creo que los primeros de cada año, si no mal recuerdo, hay un conjunto de seminarios que se dan y todos los seminarios son abiertos normalmente. Entonces, la grabación de hace un año, hace 2 años, si no mal recuerdo, fue Abadi quien presentó y presentó un poco control sintético y como el futuro del control sintético. Creo que tiene mucho futuro desde mi perspectiva. ¿Vale? Bien. Ah, entonces, el caso que vamos a analizar aquí es el paper de Abadi, en el cual evalúa el efecto que tuvo políticas de control de tabaco en California. ¿Vale? Entonces, digamos que en 1999 lo que ocurrió fue que en Estados Unidos, en California, hubo una política muy agresiva de combate al consumo de tabaco. Muchas de la política, digamos, política pública fue compuesta por diferentes cosas, pero algunas de las cosas fue impuestos, y otras de las cosas incluyó eliminación de máquinas expendedoras al público, la eliminación de la venta de tabaco de forma individual o de cigarrillos de forma individual, entre otras prohibiciones que lo que hacían era más complejo para los jóvenes acceder al tabaco, ¿vale? Entonces, digamos, a eso se le llamó como la Profession 99. Y ocurrió, digamos, en esa. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es información de 1970 al 2000, de 39 estados de Estados Unidos. Esto no fue en 99, perdón, fue en el 80, creo, si no me recuerdo, me equivoqué. Perdón. Y fue, bien, entonces la información que tenemos es de 1970 al 2000.
y es información a nivel estatal. Entonces, ya de aquí lo que podemos pensar es que entonces tenemos que la unidad agregada es de los estados, y digamos el pool de donadores van a ser el resto de estados de Estados Unidos, y digamos la variable tratada será solamente una, California, ¿vale? Entonces, pues un ejemplo bueno, digamos, para propósitos didácticos, porque esta política de consumo de tabaco solo ocurrió en California, ¿sí? No ocurrió en ningún otro estado. Entonces, eso, digamos, es como digo, cumple nuestros supuestos, es decir, todo el pool de donadores que vamos a utilizar, ninguno fue sometido a ningún tipo de tratamiento. Tal vez alguna de las críticas que le podríamos hacer a este tipo de análisis es que justamente California es un mal ejemplo en términos de que está pegado a México. Entonces, mucha de la política de prohibición de tabaco se pudo haber suplementado, complementado con que los consumidores venían a México, compraban y regresaban, ¿no? Es probablemente una de las limitaciones, pero bueno, vamos a asumir que ese efecto no fue este, tan grave en este análisis que vamos a hacer, ¿vale? Bien, entonces, bien, la librería que voy a utilizar para optimizar, o el problema de optimización que les mencioné para hacer el control sintético, está ubicada aquí. Esa es la que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar esta información. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar esta, y lo que voy a hacer, lo que hace es simplemente va a ese GitHub, trae la información, la paquetería, la instala en mi máquina, y continuamos, ¿vale? Entonces démosle unos 15 segundos en lo que hace. Aquí sí ya depende un poco de la velocidad del internet, qué tanto se tarda. Vale, listo. Bien. Eh, la primera vez que lo instalen, aquí les va a aparecer un 1, casi estoy seguro, y las demás posteriores va a ser un 0. Porque lo único que hace es verificar si ya estaba instalado, y si había algo nuevo lo instala, y si no hay nada nuevo, esta no lo instala. Entonces esta no la instaló porque yo ya tenía totalmente instalado todo. Bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar Pandas, NumPy, la biblioteca que acabamos de traer, la biblioteca para convertir datos en la serie de tiempo, y vamos a hacer un gráfico interactivo con Plotly. No me acuerdo si ya habíamos hecho algo de Plotly aquí, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, Plotly es una biblioteca que permite hacer visualización interactiva. Vamos a utilizar la versión Express de Plotly, y luego vamos a entrar un poco más, a hacer un plugin muchísimo más complejo a través de Plotly Graph Objects. Bien, esta opción creo que tampoco la había utilizado, que es, lo que estoy haciendo aquí es PD set option, display el número máximo de columnas. Aquí puedo establecer el número máximo de columnas si quisiera verla. Es para futuras, cuando tenga muchísimas columnas, a veces es bueno. En este caso tenemos más de 30 columnas, a veces eso ya nos demuestra, por eso a veces es bueno activar. Bien, y ya, y los warnings, que es, los que los voy a pagar, ¿vale? Entonces, ejecutamos esto. Voy a leer la tabla de datos, y la tabla de datos se ve así. Entonces, lo que tengo es, en cada renglón tengo el estado, el año, digamos, las ventas de cigarrillos. No tengo información de ingreso para todos, ni el consumo de cerveza, ni en la población más o menos que está entre 15 y 24, ni necesario, bueno, el precio tal vez sí lo tengo para muchísimo. Vale, entonces, una de las cosas que ocurrió con esta información de Abadi es que lo que pretendía en un inicio era construir un escenario, digamos, de control sintético, de control artefactual, utilizando variables explicativas para, digamos, la venta de cigarrillos. Entonces, una de las cosas, incluso es como hasta un ejemplo del libro de texto que siempre utilizamos, ¿no? Que es como que los cigarrillos se consumen en conjunto con cervezas, y que depende también de secreto, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hacer, pero la información es que el problema es que la información está necesariamente completa. Entonces, de aquí, digamos, lo que ocurrió fue que Abadi se dio cuenta que no era una muy buena idea seguir por el camino de querer construir una X con muchos regresores. Entonces, lo que decidió fue que la X únicamente contuviera la información pasada de la venta de cigarrillos, y ya. Eso, digamos, es como las variables que utilizará como variables explicativas de la variable de texto. Ya. Eh, Ejecutamos el último renglón. Entonces lo que tenemos son 1208 renglones.
Entonces tenemos desde Alabama hasta Wyoming de información del consumo de cigarros. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a simplemente mostrar entonces las dimensiones de mi dataset y estas son las dimensiones de mi, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Estos son todos los estados, incluidos California, para el mismo periodo. ¿O a qué te refieres con? Sí, claro, ahorita la voy a excluir. Sí, aquí simplemente es el dataset completo. Es una buena opción. Sí, sí, voy a sacar ahorita California del dataset. Va. Bien, ahora, eh, entonces, lo que voy a hacer es construir un pivot table, que es esta. Entonces, ¿qué es un pivot table? Es simplemente convertir un dataset que está en formato largo hacia abajo y lo vuelvo columnas, ¿no? Lo vuelvo columnas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la información y voy a decir que el índice sea los estados. Entonces, lo que voy a tener en los renglones va a ser cada uno de los estados. Alabama, Arkansas, California, hasta California, Colorado, Connecticut y así, obviamente hasta Wyoming. Y en columnas voy a tener el año, entonces tengo desde 1970 hasta el 2000. Sí, sí. Entonces tenemos, todo esto que tengo aquí es el número promedio o per cápita de cajetillas vendidas en el estado, ¿sí? Entre la población adulta. Eh, bien. Eh, entonces lo que voy a hacer es tratar de reconstruir la serie para California después de la intervención, que en este caso es la política de control de tabaco. Entonces vamos a hacer un poco de estadística descriptiva. Entonces primero lo que voy a hacer es, voy a utilizar mi data frame que creé arriba, voy a utilizar dataframe.log. Lo que le estoy diciendo a Python es que quiero que localice la información que cumple la siguiente condición. ¿Y cuál es la condición? Abro brackets y le digo, quiero que ubiques en el índice, es decir, en las columnas, en el índice que ubique aquella donde dice California. Eso lo transponga, porque si lo extrae el renglón. Con punto T lo que hago es lo transpongo, lo vuelvo fila, y le digo que resete el índice y lo vuelva a plot de ese. Entonces, si hago eso, voy a obtener este data frame que tengo justamente aquí abajo, ¿vale? Entonces, lo que tengo es, uy, creo que no ejecuté, perdón. Lo que hace el reset index es que, digamos, si no lo hubiéramos incluido, veámoslo si no lo hubiera incluido, miren, por ejemplo. Si no lo hubiera incluido, los años, uy, es que no, salud, no. Si no lo hubiera incluido, el año hubiera aparecido como nombre de la fila. Pues el reset index lo que hace es que lo quita de aquí, lo pasa como columna y como índice pone un número, que va desde 0 hasta el número de elementos. Eso es lo que hace el reset index, ¿vale? Justamente esto, ¿no? Que el índice se vuelve 0, 1, 2, 3 hasta el tamaño que tenga y el índice antes que del año ahora se vuelve una variable. Eso es lo que. ¿Perdón? Lo que hace drop fault es que cuando quito el índice puedo tener la opción de que esta columna no la incluya. Si le pongo true aquí, esta columna no lo hubiera incluido. Si le pongo false es que lo quite de los índices, pero lo vuelva a parte de los bases. ¿Vale? Bien, entonces ya que tengo eso, voy a entonces ahora localizar, voy a hacer lo mismo, pero ahora para todos los demás estados. Entonces le digo, quiero que localices aquellos en los que no son California. Esto significa, este signo de admiración y el igual significa distinto, ¿sí? Entonces quiero que localices aquellos que sean distintos de California, y los guardes en un nuevo data frame y que calcules la media. Entonces va a calcular el promedio de todos los demás estados y me va a regresar los valores. Y eso lo voy a agregar a la nueva columna que se va a llamar otros estados al data frame que ya tenía yo. Y de esa manera eso se ve así, ¿vale? Entonces tengo un data frame muy sencillo que lo que tiene es año,
California y el promedio de los otros estados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esta información para 1970? Digamos, en California, el consumo per cápita de cigarrillos era 123 cajetillas, y para otros estados era 120. Y más o menos esa es la trayectoria que seguirían el consumo de cajetillas. ¿Vale? Bien, ahora vamos a hacer un plot de estas dos gráficas. Una de las cosas que a lo mejor podríamos haber pensado es decir, bueno, está más o menos sencillo esto, porque em, podríamos haber dicho que un control sintético más o menos, el escenario, en el peor escenario, en el peor de los casos, es construir el escenario contrafactual con el promedio del pool de donadores. Y ya se acabó, ¿sí? Sin ajustar la matriz de ponderadores. Entonces, eso simplemente era calcular el promedio. Eso es justamente lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Como construir un control sintético simple, sin mayor complejidad, que sería tal vez la opción que algunas personas hubieran hecho, ¿vale? Entonces vamos a utilizar Plotly. Para utilizar Plotly voy a utilizar la versión Plotly Express. Entonces le digo Plotly Express, quiero que hagas una línea, quiero que utilices el objeto que se llama DataFrame, que está ahí arriba. El DataFrame se llama PlotDF, lo utilices como fuente de datos. Y luego en el eje de las X quiero que pongas la variable Y, en el eje de las Y quiero que pongas a California y los otros estados, y el template que quiero que utilices sea plot white. Pueden utilizar cualquiera de estos templates que están aquí, ¿sí? ggplot2 es un template muy parecido al que les da a R. Si quisieran como sus gráficos que se parezcan a R, le pueden poner ggplot2 y les va a dar el ggplot2. T-Bomb es un template bastante bonito, pero a mí me parece que Plotly White es como el más elegante, incluso para copiar y pegar en un paper, ¿no? Luego, esa es la primera parte del código. ¿Alguna duda con esa parte del código? ¿No? Vale. La segunda parte del código, lo que voy a hacer es digamos, un trazo adicional. Entonces, al objeto que ya creé arriba, lo que ya hice fue hacer un gráfico. Entonces, si quieren, vayamos haciendo esto, vayamos haciéndolo por partes. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a abrir aquí un pequeño espacio y veamos qué hace hasta aquí Python, ¿no? Déjenme copiar este, necesitamos este y necesitamos este que está aquí, que es la línea de comando que hace que se muestre el gráfico. Entonces, si hago hasta aquí mi gráfico, lo único que va a hacer es hacer este gráfico. Es hacer este gráfico que es básicamente la línea roja, son los otros estados, y la línea azul es California. Entonces, si quisiéramos pensar en un control sintético, diríamos, bueno, el control sintético es qué le hubiera pasado a California si no hubiera tenido intervención, si hubiera visto como la línea roja. Algo que suena bastante absurdo, ¿no? Porque se despegan muchísimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso es que hacemos el control sintético. Vale, entonces la gráfica hasta aquí va. Si ustedes pasan su cursor por encima de la gráfica, es interactiva, entonces pueden navegar sobre la información, pueden, por ejemplo, quitar variables, dan clic sobre la información y pueden mostrar, quitar. Esta es la visualización interactiva que les da este tipo de gráficos, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Bien. Lo siguiente que voy a hacer, entonces, ya que sabemos que es la primera parte del código, entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar una línea. Entonces, lo que voy a hacerles, quiero que agregues una línea justamente en el punto donde X sea 1988. Entonces, porque la intervención fue en 1988, entonces va a agregar una línea vertical. Y va a agregar una línea vertical en X 1988 y que va a ir desde el valor de Y, el mínimo, entonces desde el valor mínimo de Y, que es el valor de California, y el valor máximo de Y, que es el de los otros estados, ¿sí? Y es una línea que va a ser en color, que va a ser punteada, y esa va a tener el texto de proposición de 1999, y ya. Ya, y estos de acá son títulos. El título de la gráfica va a ser, digamos, el gap entre el consumo de las ventas de cigarrillos en paquetes en Estados Unidos, ¿sí? Ya, y la ubicación de la leyenda. La leyenda la voy a ubicar en Y igual a 1. ¿Qué significa Y igual a 1? Es, como lo interpreta Python, es que el eje Y va desde 0 hasta 1. Entonces, si ustedes le ponen Y igual a 1, está interpretándose que la leyenda va a ir en la parte más alta del gráfico, y con X igual a 0.8 quiere decir que entonces va a considerar igual a X como de 0 a 1 y como que lo va a poner muy cerca del límite de X. Y ya eso es todo. El eje de los X va a ser año y ventas de cigarrillos, la tendencia de ventas de cigarrillos.
¿vale? Y listo. Le damos run y se ve mi gráfico, se ve así, ¿vale? Sí. ¿Dudas con este gráfico? Sí. Sí, tenía un 0.90. Sí, claro. Bueno, este 0.95. Ah, vale. Lo que le estoy diciendo es que quiero que el título. El título considere a Y 0.95, quiere decir que desde aquí, desde 40 hasta 140, bueno, un poquito más arriba, vale uno. Entonces, con el 0.95, lo que le estoy diciendo es pon el título un poquitito pegado a la gráfica, porque, digamos, Y vale desde 0 hasta 1, entonces el rango. Entonces, si tú le pones uno, esta le hubiera puesto un poquito más arriba. Si quieres, podemos jugar con eso. Mira, si le ponemos 0.5, vamos a ver dónde lo pone. A lo mejor esa es la forma más sencilla de ver. Si le pongo 0.5 aquí, baja el gráfico, baja el título, ¿vale? Sí, eso es lo que hace. Entonces, digamos, X y Y se dividen en unidades de 0 y 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hace sentido? Ok. Va. Entonces, es un poco, los gráficos hacerlos en código genera muchísimo control sobre la información. Sí, adelante. En la traza que agrego, esto de acá. Bueno, porque quiero que mi gráfica dash o mi gráfica punteada, fíjate dónde la inicio. La inicio en la posición X 1988, entonces va a ser una gráfica que está aquí, acá. Entonces lo que hago es simplemente ubico el valor mínimo que está aquí y esa es la coordenada Y que voy a utilizar y la multiplico por 0.98. Y ubico el valor máximo que es este y lo multiplico por 1.2 y entonces esa es la manera que determino las coordenadas X y Y para mi gráfica punteada. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Porque para hacerlo, para que no esté justamente aquí, o sea, si no lo multiplico, este estaría justamente sobre la línea. ¿Sí? Solamente es un propósito de visualización. Si quieres, mira, vamos a ver. ¿Cuál es el de acá, no? Mira, incluso vamos a ponerle como, no, vamos a ponerle uno. ¿Cómo se vería si le pongo uno? Si le pongo uno, está aquí. Se multiplica por este valor. Entonces, aquí vale 41.6 y la coordenada es 41.6. Cuando lo multiplico por 0.98, lo que hago es que lo hago ligeramente más pequeño. ¿Vale? Esa es la razón. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Para pegarlo muchísimo más a este valor de acá abajo. Esa es la razón. ¿Vale? Por ejemplo, si le hubiera puesto 0.5, ese está interesante. No, tal vez más, 0.05. Lo voy haciendo más hacia arriba, ¿vale? Bien, el control Z, en cuál me quedé. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Bien, bien, entonces, esto es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos es esto. Entonces, la política pública ocurre aquí y esa es la trayectoria que sigue el consumo de cigarrillos en otros estados, en promedio, y esa es la trayectoria que sigue en California. Entonces, de esta gráfica podríamos inferir que California tuvo una trayectoria distinta al resto de los estados, ¿sí? ¿Dónde se hubiera ubicado la línea de California si es que no hubiera habido intervención? Pues yo pienso que debía haber sido como una cosa como, déjenme si quieren, lo copiamos y lo rayoneamos un poco este, en, en la pizarra. Entonces, me lo voy a llevar un poco a la pizarra y rayonemos un poco en la pizarra.
Entonces, ¿cuáles son nuestras posibles hipótesis de análisis de este caso? Lo que hubiera ocurrido es, a lo mejor, si lo analizáramos con... Entonces, ¿qué le hubiera ocurrido a esta gráfica si es que no hubiera habido intervención? Voy a utilizarla. Entonces, a lo mejor alguien me podría decir, bueno, quizás nada más por el comportamiento paralelo para la línea roja, a lo mejor lo que le hubiera pasado a California es que hubiera seguido esta trayectoria, ¿no? Es muy posiblemente lo que hubiera ocurrido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con control sintético? Vamos a tratar de ver si esta es la línea que hubiera seguido California, y entonces la diferencia entre la línea azul y la línea verde que tengo aquí es el efecto que tuvo en la intervención, ¿vale? Bien. ¿Duda? Hubiera funcionado un concepto para todos los estados, y no es decir, los estados podemos recortar la muestra sobre estados que se parecieran a California. Sí, sí, sin duda, justamente le has dado una de las preguntas que tiene el control sintético. ¿Cómo seleccionas al pool de donadores? ¿No? O sea, aquí en este caso el pool de donadores se selecciona arbitrariamente todos los estados. Pero la pregunta es, ¿quién es un buen pool de donadores? Hay una anécdota bien interesante. Una vez vino alguien al ITAM a presentar un paper para el efecto que tenía, para hacer un control sintético sobre la brecha salarial de las mujeres, pero resulta ser que no encontró un pool de donadores para el grupo de mujeres que quería evaluar. Entonces le ocurrió que una buena idea era utilizar hombres. No, no. No, o sea, obviamente, pues sí, se fue bastante apaleado de aquella presentación, pero ahí está la anécdota, ¿no? Es decir, no, hay que elegir bien al pool de donadores, ¿no? Sí, me entiendo tu punto. A lo mejor quiénes se parecen. En este caso, por ejemplo, ¿quién es un buen pool de donadores para California? Está complicado porque California es un estado que probablemente es lo que más se parece a México. Entonces, tal vez un buen pool de donadores para él hubiera sido Texas, porque también Texas tiene como algo así parecido, ¿no? Como comportamiento de ocho mexicanos, tal vez por ahí Nueva York, pero Nueva York es más urbano que California, entonces tal vez no es tan buena idea. Complicado, ¿no? ¿Vale? Bien. Bien, ¿dudas con este planteamiento? Buenísimo. Entonces, bien. Entonces, vamos a hacer el análisis. Entonces, ¿cómo hacemos una estimación de control sintético? Bien, primero voy a elegir la parte antes de la intervención. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi data frame original y le pongo punto iLog. Quiero que me traiga todas las columnas y todas las filas, perdón, en el caso de que las columnas sean menor o igual a 1988. Esto significa que lo que tengo en esta tabla aquí es el dataset completo de los estados antes de la intervención. ¿Sí? Ya, entonces tengo los estados antes de la intervención. A ese está aquí. Ahora lo voy a volver en un formato que, bueno, ahora, bien, con esta que está aquí, lo que obtengo son los valores de los estados para posterior a la intervención, ¿vale? Entonces, bien, ahora, ¿para qué necesito esto? Bueno, antes de eso, así es como puedo extraer el nombre de las columnas. Y bien, ¿para qué necesito eso? Necesito eso para poder llenar una función que lo que va a necesitar es que le diga quién es la parte del pool, que es antes de la intervención, quién es el pool después de la intervención, y con el nombre de las columnas le voy a decir quién es el nombre del estado, que es el intervenido, y quiénes son el resto de los no intervenidos. Pues aquí está un poquito de introducción a la función que vamos a utilizar. Es una función que permite optimizar el control sintético. Bien, podemos utilizar diferentes opciones. Aquí está como la fuente si quieren verlo con muchísimo más cuidado de cómo utilizar esta función. Yo voy a utilizar una versión de la función que es la más veloz de todas, que es justamente esta que se llama Spark sc.fitpath, que es como la forma más rápida de estimar el control sintético. Hay otra técnica al menos de la biblioteca que estamos utilizando, pero es un poquito más lenta. Entonces yo voy a utilizar esta porque es rápida y este es un caso que tal vez no necesite muchísimo poder de cómputo para poderse optimizar. Entonces, bien, primero, empecemos con la primera línea. La primera línea son las características o features, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las características? Es simplemente el dataset antes de la intervención, van a ser todas las características. ¿Y quiénes son los targets? Los targets son toda la información después de la intervención, ¿sí? Entonces, de esta manera dividimos la información en variables explicativas y variables después
del target. Entonces, mi matriz X son, digamos, las features. Es cómo voy a construir el escenario después de la intervención con la información pasada. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Con la información antes de la intervención. Y luego los targets, entonces los voy a reconstruir con esa información que ocurrió antes de la intervención. Ya. Luego, ahora, ¿quiénes son las unidades tratadas? Las unidades tratadas son aquellas unidades que están dentro de los índices, es decir, dentro de los nombres de las columnas, aquella que corresponde a California. Entonces, la unidad tratada es California, eso es lo que le estoy diciendo ahí. Lo digo en código, pero eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer, ¿cómo va a identificar a la unidad tratada? Va a, digamos, iterar sobre los datasets y donde encuentre que es California, esa es la unidad tratada. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Hasta este punto? Ok. Bien, ahora implementamos la función y le decimos las características, los targets y la unidad tratada. Y le damos run. Debería tardar unos 30 segundos en optimizar. ¿Se marca error? Sí, ahorita. Ok, ahorita lo checamos. Qué raro, pero ahorita lo checamos. Bueno, ahorita lo checamos. Ahorita vemos eso. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Alguien más lo pudo hacer o alguien le marca error esto? ¿A todos les marca error? ¿O alguien sí lo pudo hacer? Bueno, ¿no? Va. Porque ahorita checamos el error. Porque también me han dicho que se marca error. Necesito averiguar por qué. Bien, entonces, ahora, entonces el resultado, simplemente lo que voy a hacer es, voy a tomar digamos, únicamente la parte de California y eso le voy a llamar observado. Este es el valor observado. Esa es la matriz de pesos. Esa es la W que consideró Python. Tiene 39, sí, porque son 39 estados. Ese es el valor predicho por el control sintético. Y hagamos un plot. Y así se ve la información del control sintético. Entonces pasa lo que habíamos pensado, es decir, esta curva roja es justamente cómo es la reproducción de cómo se hubiera comportado California si no hubiera habido intervención. Entonces, justamente pasa esto que se había separado, que habíamos pensado que se iba a separar. Que digamos, esta como curva que se hace aquí se replica en California. ¿Vale? Bien. Y ya, ese es justamente control sintético. Lo único que habría que hacer es, podríamos hacer simplemente esta gráfica, que lo que medimos es cuál es el efecto, y podríamos incluso calcular cuál es el efecto promedio, y lo que resulta ser es que la política de tabaco de California redujo en 28 paquetes o 28 cajetillas per cápita el consumo en California. Entonces podemos decir que sí fue exitosa, si queremos llamarlo que éxito es eliminar o disminuir el número de cajetillas consumidas por la gente en California. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Bien, aquí voy a detener la grabación y veamos